opinión por WhatsApp al 384-30-19-23. Me ahogué con una amiga. Ay, bueno. por favor, Pues San Blas, San Blas. Estoy con el agua. Por comer rápido los criollitos para no dejarle ahí a Martín. Pero bueno. Ay, Martín, pobre. Estoy con Fernando Álvarez de Celis, es director ejecutivo de la Fundación Tejido Urbano. Porque hoy se ha puesto muy en vigencia el tema del crédito hipotecario en la República Argentina y se ha hecho un estudio sobre qué real acceso tenemos al crédito hipotecario, teniendo en cuenta obviamente los ingresos, ¿no? Hola Fernando, buen día. Nicolás te está saludando. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenos días, ¿cómo te va? Bien, bien, bien. Gracias por atendernos. Por favor. Bueno, ustedes han hecho un trabajo donde, bueno, se mide qué posibilidades teniendo en cuenta los ingresos, ¿no? Se tiene al crédito hipotecario teniendo en cuenta la provincia. La Rioja está en una posición media complicada, ¿no? Bueno, exactamente lo que hicimos, un estudio en función de los datos propiciados por el Banco Central de los créditos otorgados en el último tiempo. Recordemos, te hago una breve introducción, en marzo del 2024 volvió el crédito hipotecario de Argentina, casi no había, y en todo el 2024 se otorgaron 11.000 créditos hipotecarios y en lo que va el 2025 se otorgaron unos 12.000 más. Con lo cual tenemos unos 23.000 créditos hipotecarios y bueno, un poco lo que hicimos fue el análisis de esos créditos hipotecarios y lo que te marca es obviamente que estos primeros créditos hipotecarios, que es un montón pero que son pocos en función del déficit, está muy enfocado a un tipo de público especial que tiene que ver sobre todo con gente que gana más de 2,5 millones de pesos por el tipo de crédito que se da, gente que tiene un ahorro previo entre 20.000 y 30.000 dólares, y en términos generales la población que accedió es una población joven entre 30 y 45 años. Eso es más o menos los tres indicadores que pudimos detectar y por supuesto esto se genera básicamente en las grandes urbes de la Argentina. Vos tenés ahí la ciudad de Buenos Aires primera en el ranking y el Gran Buenos Aires, y después ciudades como Córdoba y Rosario y seguido por atrás con Mendoza que tienen esta repercusión. Provincias como La Rioja, donde los sueldos en términos generales son más bajos y tienen menor acceso tienen obviamente un menor acceso al crédito. Estos 12.000 créditos otorgados en lo que va de este año, ¿es un número bajo todavía para la cantidad de personas que pretenden el crédito? Mirá, ahí tenés lo que se llama el vaso medio lleno, medio vacío. El déficit habitacional en Argentina son 3,5 millones de viviendas. Por crédito hipotecario deberíamos estar dando, digamos, para que el país estuviera bien, en crédito tendríamos que estar dando 100.000 créditos hipotecarios por año. Eso no pasó nunca en la historia argentina, con lo cual te diría que estamos en un número bajo. Si lo comparás con el 2023, que se dio 400 créditos hipotecarios, estamos en un número altísimo. Con lo cual hay una recuperación muy fuerte del crédito hipotecario. Por supuesto que no estamos en los niveles que necesitaríamos estar, pero hay que decir que estamos muy cerca de pasar el récord del 2018, con lo cual estaríamos casi llegando al récord histórico de la Argentina, que fue el año 97, donde se otorgaron 120.000 créditos hipotecarios. Entonces, estamos en un buen momento de crédito, obviamente en una coyuntura donde no se esperaba este avance de crédito. Yo te diría que es casi uno de los principales ejes del gobierno respecto a vivienda, que es que la gente acceda al crédito hipotecario y en eso, si querés, tiene un logro de que se reactivó el crédito hipotecario. Hay algunas señales de alerta, como algunos bancos que han subido la tasa, pasando del 5 al 7, otros del 9 al 12, pero los bancos públicos, sobre todo el Banco Nación, el Banco de la Ciudad de Buenos Aires y el Banco Provincia, siguen con tasas bajas, o el Banco de Córdoba y Rosario también, y después tenés el Banco Galicia, que es el único banco privado que está otorgando realmente mucho crédito hipotecario, te diría casi el 30% de toda la cartera, y ahí tenés, digamos, como el universo que va conformando este abanico de crédito hipotecario. ¿Y el banco hipotecario en sí no está dentro de los más elegidos? De normalización, no. Lamentablemente, mira, el banco hipotecario te diría que hace mucho tiempo dejó de ser un banco hipotecario. Se había reflotado con el tema del Procrear, donde donde el Estado Nacional financiaba al 100%, y hoy el banco hipotecario no está actuando realmente porque no tiene fondeo. Ha salido a buscar fondeo y demás, pero es muy poco en función de lo que hoy está pasando. Te diría que el Banco Nación es el que ha absorbido y sí tiene una política mucho más clara y también una política de fondeo que le permita obviamente seguir avanzando en esta cantidad de créditos que obviamente no se puede financiar con el flujo permanente del banco, que es un poco lo que pasó a principio del 24, y por eso algunos bancos subieron la tasa, que es muchos lo largaron casi como una propaganda, como un incentivo, pero no para otorgarlo realmente. Y lo que pasó es que tanta la crisis habitacional y tanta la gente que tiene esta capacidad, digamos, más allá de que dijimos la clase media con sueldos mayores de 2,5 millones, hoy tenés
mucha demanda de este sector, entonces muchos bancos no pudieron otorgar. El Banco Nación, como decía antes, el Banco Ciudad y el Banco Galicia sí salieron a buscar fondos en el mercado que le permite seguir con esta crecida de crédito hipotecario tan fuerte. Bueno, me interesa este punto que has marcado, el perfil hoy del que está logrando obtener un crédito hipotecario. Es una pareja que le ingresan mensualmente en blanco 2,5 millones de pesos aproximadamente, ¿no? Tal cual. Bueno, sí. Esto que decías vos, que yo no lo había señalado y que lo señalás muy bien, es el tema de que la mayoría son parejas, sí. Es decir, que suman los ingresos familiares entre ambos y eso le da por lo menos 2,5 millones hasta 4 o 5 millones de ingresos familiares, más o menos lo que ronda. Y el otro tema que también lo ha señalado muy bien, que es el tema de estar en blanco y que son personas en relación de dependencia, que eso, por un lado, aminora mucho lo que es el trámite ante el banco, porque el banco, obviamente que también le entregamos tributistas, gente que está en situación fiscal con ingresos propios, pero en términos generales los bancos es mucho más fácil aquellos que están en relación de dependencia y en blanco, que por supuesto suma más puntaje y le hace más fácil el trámite. Y ahí tenés casi el 90% del crédito. Y lo que también hay que decir es que casi todo es para vivienda permanente, porque esta línea de crédito por primera vez fueron flexibles, es decir, se otorgaban para si alguien quiere segunda vivienda y demás, pero tenemos que decir que es para vivienda permanente y para una población joven, y esto también es un dato que a veces se ponía en duda, es si los jóvenes quieren tener su casa propia y no. Lo que está marcando estos datos es que la población joven, cuando encuentran créditos que le sirve, obviamente se anotan, y entre pagar un alquiler y pagar una cuota hipotecada, prefieren pagar la cuota. ¿Y por qué me mencionabas al principio también los que tienen ahorros entre 10.000, 20.000 y 30.000 dólares? ¿Es porque el crédito te da un porcentaje del valor de la vivienda? Exactamente, uno de los temas que piden casi todos los bancos, creo que menos el Banco de Córdoba, pero en términos generales casi todos, es entre el 15 y el 30% del valor de la propiedad. Depende del banco, en términos generales sería el 20%. Entonces, si vos compras una propiedad de 100.000 dólares, el banco te exige que tengas 20.000 dólares. En eso, entonces, necesitas una población que ya cuente con esos recursos. Hay gente que tiene buenos ingresos, pero que no tiene ese ahorro previo que le imposibilita. Y después tenés algunos bancos que lo que dejaron es que te puede ser un prestador subsidiario a alguien, por ejemplo, tu papá, un familiar que pueda poner la diferencia o pueda darte ese préstamo inicial para poder acceder. Con lo cual ahí también tenés algunas flexibilidades, pero en términos generales, esta población que accede es población que ya cuenta con un ahorro previo que le permite acceder a ese porcentaje de vivienda que necesita para poder acceder al crédito total. ¿Y la cuota, tenés el dato más o menos, la cuota que se está manejando hoy en estos valores, la cuota promedio que se está pagando? Mira, en términos generales sería que la cuota ronda los 500.000 pesos, más o menos, sí, o un poquito más. Digo, hay cuotas, depende obviamente del departamento, pero te diría entre 400 y 700.000 pesos. Es en términos generales lo que hoy está una cuota. Por eso, comparándolo en las grandes urbes, es muy parecido y en algunos casos hasta menor que el mismo departamento alquilándolo. Obviamente hay que tener que tener en cuenta esto que decíamos antes, que pusiste el 20% del valor. Pero si uno lo ve desde el punto de vista de la relación cuota-alquiler, hoy te diría que la cuota termina siendo menos pesada que el alquiler, y ahí también tenés el incentivo. Cuando uno habla con muchos de los que sacaron crédito hipotecario, lo que te dicen es, mira, si la tasa se no así es yo lo que necesito saber es cuánto voy a pagar por mes y mi relación con el alquiler. Y ahí es lo que termina definiendo un poco esta relación y este éxito que ha tenido el crédito hipotecario en Argentina hoy. ¿Y esto del crédito UVA es el crédito que más están utilizando los bancos o el usuario? Mira, el público usuario, claramente, en términos de los bancos hay algunas opciones que te genera, por ejemplo, el Banco Credicop generó una línea fuera de UVA, en términos generales los bancos van con UVA, y la gente hoy lo tiene bastante aceptado el tema de UVA. También recordemos que el UVA, se ha criticado mucho el instrumento, pero como todo instrumento tiene que ver más con lo que pasa que con el instrumento. O sea, cuando uno habla del termómetro, en verdad habría que hablar de la fiebre. En términos del UVA es algo parecido. Cuando vos tenés baja inflación, el UVA es muy beneficioso para el que tiene un crédito, porque obviamente la tasa es baja y pagás más UVA. Si no tenés inflación, el crédito termina siendo muy, pero muy accesible para la sociedad. El tema es cuando tenés alta inflación y obviamente ahí el UVA encarece muchísimo, que es lo que pasó en el final del periodo de Mauricio Macri. Lo que hay que decir es que hoy la gente está con el miedo que algún día se dispare la inflación en alguno de los 20 años que tiene crédito, pero hoy lo saca sabiendo que esta coyuntura le permite poder pagarlo. Bueno, la última que te hago, Fernando, ¿qué proyección ves para la segunda mitad del año en referencia a los créditos hipotecarios?
Mira, un tema más que no dije y que está asociado a tu pregunta es Sí. el tema de que hoy las viviendas han aumentado un poquito en precio, pero están en dólares, muy parecido a antes de que se diera este boom. ¿Qué quiere decir eso? Que los salarios en términos de dólares en Argentina crecieron, no digo que esté bien o esté mal, digo, crecieron en relación de lo que gana una persona en dólares, y las propiedades siguen más o menos iguales en dólares, con lo cual la relación de lo que gana un trabajador respecto a una vivienda hoy se achicó, y eso permite que los créditos terminan siendo más beneficiosos, con lo cual lo que uno ve en este panorama es que va a ser un muy buen año de crédito hipotecario. Los bancos se han afianzado, estos bancos que contaba antes, en dar crédito, con lo cual hay una posibilidad, digo, esto es hipótesis, de que supere el récord del 2018. Un buen año va a ser, ya lo es, pero es posible que superemos el mejor momento de 2000 para acá en la historia argentina en crédito hipotecario. Te mando un abrazo, muchísimas gracias por tu tiempo. A vos, Nicolás, un abrazo grande, hasta luego. Fernando Álvarez de